Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la comuna de Chañaral, en Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Esta mañana, como siempre, tenemos el privilegio, la bendición de contar con nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Corín Mazurek, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias por la invitación, pastor. Una bendición estar aquí. Muchas gracias, hermana Corín. Su rostro no va a ser desconocido para mucha gente que sigue el programa desde ya 30 años. Entonces, en este periodo de pandemia, seguramente usted como directora nacional del Ministerio Homeschool o Colegio en la Casa para los que no hablan inglés, ¿cierto? Va a tomar más relevancia. Entonces, ¿podría decirnos cómo será el funcionamiento para el próximo año para que la gente ya vaya haciendo los planes para poder educar a sus hijos a través de este sistema curricular en casa? Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Corín Mazurek y soy la directora y fundadora del Ministerio Homeschool Consagrado al Señor, un ministerio dedicado a familias que están educando a sus hijos en casa. Y esto se hace por diferentes formas. Y efectivamente, pastor, con esta pandemia, muchas familias ahora han tenido que educar a sus hijos ellos mismos en la casa y tener que, por supuesto, usar los recursos del colegio, clases online, libros de textos ahí mismo en el comedor y todo el tema. Simplemente me gustaría recalcar aquí algo muy importante y es que hay una gran diferencia de hacer esto por decisión propia, ¿cierto? A hacerlo porque fueron forzados a hacerlo. Y acá nuestra intención es poder guiar, orientar, motivar y básicamente ayudar a las familias a entender cómo pueden ellos ser los educadores de sus hijos con el apoyo, con la ayuda de los otros recursos que tienen a la mano. Entonces, la idea aquí no se trata de tratar de imitar el sistema del colegio en la casa, porque no es lo mismo. En el colegio hay un profesor que tiene el currículum, que ha estudiado, que sabe la materia y que tiene 20, 30, 40 alumnos que entregan la materia. En casa, los padres ahí pueden aprender junto con sus hijos la materia, no tienen que saberlo todo, y también pueden dedicar más tiempo al aprendizaje personalizado con sus hijos, porque ya es uno a uno. También está el tema con familias que tienen más hijos, Personalizada, ¿cierto? ¿cierto? Exacto. ¿Qué Es una pasa entonces con las enseñanza familias? personalizada. Personalizada, exactamente. Porque si yo tengo un hijo, por ejemplo, que tiene autismo, o tengo un niño que está en kinder, o tengo un niño que está en la enseñanza media, dependiendo de mi hijo y las necesidades que tenga, yo entonces puedo ir atendiendo sus necesidades. Entonces ahí está el tema, cómo yo puedo traer el sistema del colegio a la casa si tengo diferentes niños con diferentes necesidades. No funciona. Entonces hay que ir uno a uno, personalizarlo y hacerlo en diferentes horarios, diferentes días, se puede hacer de diferentes formas. Y para eso está el Ministerio de Homeschool Consagrado al Señor, para orientar y guiar a estas familias en eso. Hermana Corina, una pregunta que seguramente mucho público televidente se está haciendo. Este sistema homeschool o colegio en la casa
¿Tiene alguna malla curricular? Excelente pregunta. Sí, hay muchas. Nosotros como ministerio no tenemos una oficial, pero sí tenemos recursos de otros que proveen ese currículum. Colegios online, libros de texto, comunidades, homeschool, familias que se reúnen para estudiar juntos. Y hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, aquellos que están interesados pueden contactarse conmigo y les podemos orientar con cuál sería el más indicado según las necesidades de su familia. Y ahí hay una variedad de opciones para escoger realmente. Lo bueno es que pueden probar, experimentar y si no les acomoda, pueden probar con otro. No hay ningún problema. No se trata de que tienes que quedarte con ese si no te gustó. No, puedes cambiar por otro. Por eso digo que es una educación más personalizada, efectivamente. Qué bueno. Otra pregunta, hermana Corín, porque yo voy a ser aquí de público televidente. Eh, ¿Cuál sería la comunicación que tendrían que establecer los interesados? ¿Un teléfono celular, una página? ¿Dónde podrían tener ellos información respecto de este sistema homeschool? Bueno, en nuestra página está, la pueden encontrar en Facebook, se llama Homeschool Consejar Señor, y también en Google tenemos una página web, Homeschool Consejar Señor, y está mi WhatsApp, el 5696-139-2452, y ese yo lo contesto en ciertos horarios del día. Este es un ministerio, entonces es algo que hacemos gratuitamente para el Señor, para las familias, por lo tanto no tenemos oficinas con secretarios ni nada de eso. Pero las familias que nos ayudan con este servicio son familias homeschool, que tienen experiencia, que tienen mucha información y contestan los correos y los WhatsApp en su horario libre para poder guiar y orientar a otras familias. Como también así proveemos también asistencia en lo que es validación de estudios con exámenes libres acá en Chile por medio del Ministerio de Educación de Chile, porque el homeschool en Chile es totalmente legal. Nuestra constitución establece que nosotros como padres tenemos el deber y el derecho preferente de educar a nuestros hijos y la Ley General de Educación de Chile dice que existen tres tipos de educación y homeschool cae dentro de la categoría que se llama educación informal. Y además está el decreto 2272 que habla acerca de los exámenes libres. Y esto es algo opcional y se puede hacer de diferentes formas, por año, por ciclo, por nivel o cuando sea mayor de edad. Y también está la opción de validar afuera en el extranjero por medio de escuelas sombrillas. Aquellas familias que no están interesadas en estudiar acá en Chile pueden optar por esta opción y estudiar así con otro currículum, con otro tipo de educación, quizás bilingüe, quizás cristiano, quizás unschool, más libre. Hay diferentes formas de hacer esto y diferentes formas de validarlo. Y para eso estamos, para guiar a las familias con ese tema. Excelente. Una pregunta más, mi hermana Corín, porque yo estoy, como le decía recién, haciendo de público televidente interesado en mis hijos, aunque ya no tengo hijos en educación escolar. Pero hago la pregunta por ellos. ¿Estos estudios son válidos ante el Ministerio de Educación y ante otros institutos educacionales alrededor del mundo? Absolutamente, sí. En Chile se puede validar por medio de los exámenes libres y así los niños pueden volver al colegio si que tienen que volver o también pueden obtener los puntos en el NEM para poder dar la PSU y así ir a la universidad, como cualquier otro chico que está en la escuela. Y para el extranjero, por medio de la apostilla del convenio con la Haya, pueden apostillar sus documentos chilenos o también estar con la escuela sombrilla y así ingresar en cualquier universidad de cualquier país que tenga convenio con la Haya. Por ejemplo, hemos tenido muchas familias que han validado sus estudios acá en Chile con exámenes libres y otros con escuelas sombrillas en Argentina, México, Bolivia, Estados Unidos, diferentes países. Entonces hay diferentes opciones para las familias. Hemos tenido niños que terminan educándose en casa y después ingresan a la universidad y terminan siendo odontólogos o terminan siendo médicos o profesores o incluso misioneros, diseñador gráfico, artistas. Hay una variedad.
Y tenemos ya generaciones de homeschoolers chilenos que ya han graduado de la universidad y que están trabajando actualmente y que han optado por estas opciones en Chile como también en el extranjero. Qué lindo. Entonces, el apostillado lo hacen los consulados o las embajadas de los países donde el niño quiere ir a seguir su estudio. Así es, exactamente. Dependiendo del país donde esté estudiando, ahí es donde deben apostillar su documento. Y esa apostilla simplemente certifica que el documento es válido y que es oficial. Después se hace la convalidación de esos estudios en el país donde desea estudiar, sea el país que sea que Qué tenga bueno. convenio con la Haya. Hermana Corín, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en la segunda parte de este programa respecto de homeschool. Tengo todo, eres todo. Y después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestra invitada para el día de hoy, nuestra hermana Corín Mazurek. Hermana Corín, tenemos que ser un poco realistas. Dentro de pocos días más nos vamos a ver enfrentados a un plebiscito en donde se dice que van a haber muchos cambios y muchas situaciones que no son similares a las que tenemos ahora. ¿De qué manera podría afectar al ministerio homeschool y a los niños que estarían estudiando en este sistema? Excelente pregunta, Pastor. Bueno, esto básicamente afectaría de muchas formas, y no solamente a las familias homeschool, sino que a las familias cristianas también, y nuestro derecho como padres. Bueno, primero que todo, simplemente quiero animar a todas las familias, sean homeschool o no, que estemos orando por nuestro país, por nuestras autoridades y por todo lo que se esté por darse con este plebiscito. No sabemos qué podría pasar en el futuro de Chile, pero sabemos que Dios está en el trono y sabemos que Él está en control y sabemos que vamos a tener persecuciones, tribulaciones y diferentes cosas, pero que con Él somos ya victoriosos y tenemos la fuerza en Él y debemos cumplir con el mandato que Él nos ha dado, que es traspasar nuestra fe a nuestros hijos para que salga una generación que conozca y tema a Jehová a pesar de las dificultades que podamos enfrentarnos. Entonces, simplemente teniendo eso en mente, quiero decir que también es probable que a lo mejor pueden surgir algunos cambios, no lo sabemos, pero si llegan a afectar de esta forma los derechos que nosotros como padres tenemos actualmente en Chile, debemos aún así mantenernos firmes porque nuestra primera autoridad viene de Dios. Y tenemos muchas familias homeschool en otros países donde el homeschool no es legal, no es permitido. Y estas familias aún así valientemente siguen adelante con este ministerio, porque eso es lo que es un ministerio. El educar a tus hijos para el reino de Dios y para que tengan una cosmovisión bíblica y sepan defender su fe ante el mundo real y puedan ser cristianos maduros, es un ministerio. Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir todo lo que tú tengas para ellos. Y eso va a ser a pesar de cualquier situación en la que estés. Puedes quizás cambiarte a otro país, pero sabemos que esto también es una agenda mundial. Hay muchos países que están siendo cambiados sus leyes y hay muchas dificultades que están pasando. Pero no debemos tener miedo. Estamos sobre la roca que es Cristo y debemos seguir adelante a pesar de todas las cosas. Y estemos en oración por nuestro país, por nuestras autoridades y que el Señor nos dé la fuerza para continuar hacia adelante. Amén. Eso es un gran desafío, hermana Corín, porque el plan de Dios es perfecto. Nosotros siempre nuestros planes son imperfectos y Así tenemos que es. irlos corrigiendo en el camino de la vida. Pero el plan de Dios es perfecto y se cumple, querámoslo o no. Entonces, Así por eso es. era mi pregunta, porque muchos a lo mejor están dudando de ver cómo siguen adelante con la educación para sus hijos.
¿Usted podría contarnos algún testimonio ya de egresados de este sistema? Sí, tenemos, como le comentaba, familias que ya se han graduado, que están trabajando, que son adultos maduros, responsables, que aportan a la sociedad y que están expandiendo el reino de Dios también. Y esa es la clave, o sea, no importa si eres médico, si eres abogado, si eres un mecánico, si eres un costurero, el tema es que primero eres cristiano, como Pablo, Así ¿cierto? es, Pablo hacía así es, tiendas, Jesús fue así es, carpintero, Pedro fue así es, pescador, pero su así es. oficio no les daba su identidad, sino que nosotros Exacto. debemos recordar que primeramente somos hijos de Dios, fuimos creados por Él y para Él, y que todo lo que hacemos en esta tierra es momentáneo. Debemos tener nuestra vista en lo alto, como nos dice Colosenses 3. Mantener nuestra mirada en lo que está en lo eterno, no en lo terrenal. Y ahí es donde muchos padres a veces pierden el enfoque y quieren dedicar la educación a algo que les rinda buenas calificaciones, un buen título, auto, casa. No hay nada de malo con eso. No te vas a ir al infierno por querer esas cosas, pero no es el enfoque. No es el enfoque. El enfoque debe ser el alma de tu hijo, el corazón y mente de tu hijo para el reino de Dios. Todo lo demás se dará según la voluntad de Dios. Así que debemos enfocarnos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y eso es lo que el Señor ha prometido en su palabra. Así es, así lo dice Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad Exacto. primeramente el reino de Dios y su Y justicia, su dice, justicia. su Sí, justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que exacto. animamos a nuestros hermanos, hermanas y también a los que no lo son para que puedan usar este school para guiar, orientar y educar a sus hijos. Usted lo ha dicho muy bien, la profesión no hace la diferencia. Es la fe en Cristo Jesús la que hace la diferencia. Y tal vez un consejo para todos nuestros amigos televidentes. Siempre estamos preocupados de lo urgente. Urgente, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allá, acullá, etcétera, etcétera. Y despreocupamos lo importante. Así Por es. eso nuevamente animamos a nuestro público televidente a que se anime a educar a sus hijos en este sistema de homeschool. Entonces, hermana, usted decía de que ya tienen profesionales que están funcionando y que son un aporte a la sociedad. Ese es el Así es, propósito pastor. del ministerio. Así es, Ese es el sí, propósito. adultos, profesionales responsables, exacto. Y otros emprendedores también, muy creativos. Tenemos una niña, por ejemplo, que hace poco se graduó, a los 16 años, no, 15 años, va a cumplir 16. A los 15 años se graduó ella y ella está estudiando diseño para poder ser animadora, con animaciones, diseño gráfico. Y es un talento maravilloso que el Señor le ha dado. Así que hay diferentes opciones acá para poder educar a nuestros hijos. No tenemos que restringirnos en base a lo que el mundo nos ofrece. Romanos 12:2 nos dice, no se moldeen a este mundo, a este siglo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente para conocer así la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Busquemos eso. ¿Para qué estás educando a tus hijos? ¿Para el mundo o para Dios y para su reino y su justicia? Esa es la pregunta que debemos estar reflexionando, pastor. Exactamente. Usted lo ha dicho muy bien. Trajo el versículo 2 de Romanos 12, en donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma de que cambien su mente a pesar de estar bajo el gobierno de un imperio corrupto, inmoral, violento, abusivo, etcétera, etcétera. Le decía un cambio de mente. Ustedes tienen que pensar con la mente de Cristo.
Así para que es, sean hombres y mujeres de provecho en la vida. así Así es. que, hermana Corín, muchas gracias por informarnos. Ahí va apareciendo la viñeta, permanentemente ha estado apareciendo la viñeta con las coordenadas donde pueden dirigirse los interesados para preguntarle cómo, dónde y cuándo comienza el sistema homeschool en sus casas. Aquí estamos, pastor, para servir, así que ningún problema, contáctense con nosotros y bueno, simplemente recordar que el homeschool no es un instituto, una escuela ni nada de esas cosas, es un ministerio. Ustedes como padres son los educadores de sus hijos y nosotros estamos aquí para ayudarlos, para equiparlos, darles las herramientas, darles el apoyo, la comunidad y simplemente alentarlos a hacer lo que es la voluntad de Dios en su vida, plantar el reino de Dios en su casa y de ahí para afuera testificar a los demás, que eso es el propósito de este hermoso ministerio. Amén. Muchas gracias, mi hermana Corina. El tiempo nos alcanzó. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Tú nos despiertas a vivir. Tú nos despiertas a vivir. Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana vamos a reflexionar en Éxodo capítulo 14, del verso 13 al 17, dice así la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Esta palabra es un recordatorio de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Y por supuesto, nosotros estamos ahora atrapados por una pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero Dios en su misericordia permitió este virus para que la iglesia se prepare para el día del arrebatamiento o el día de la liberación, en que Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así también a nosotros nos sacará de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del príncipe de este siglo, del Dios de este siglo, pero Dios con minúscula, que es Satanás, el diablo y sus ángeles, los principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos en las regiones celestes de maldad. Y por supuesto, nosotros estamos expectantes ahora, esperando la aparición de Jesús en las nubes
para llevarnos en un abrir y cerrar de ojos. Solamente un parpadeo es lo que va a durar todo ese evento y en todo este planeta Tierra. Porque debe entender usted que nosotros somos un apéndice en la Vía Láctea a la cual nosotros pertenecemos. Y la Vía Láctea tiene más de 100.000 sistemas solares similares al nuestro y tiene millones de estrellas. ¿Cuántas alcanza a ver usted? Solamente muy pocas. Lo que sus ojos le permiten visualizar en la noche cuando no está nublado. Pero si no, las estrellas son incontables. Es lo que Dios le dijo a Abraham cuando salió afuera de su carpa y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. Y Abraham trató de contarlas, pero le dijo Dios antes que terminara, así será tu descendencia, como las estrellas que están en el cielo, incontables. Y así es la creación. En este momento somos casi 7.000 o un poquito más de 7.000 millones de personas en el mundo. Y el Señor viene solamente por su iglesia, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces, cuando le dice a Moisés, Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, el consejo para nosotros hoy día es que nos preparemos para el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos? Leyendo su palabra, orando, estando pendiente de las cosas de Dios, porque el mundo sigue viviendo igual, en su euforia, en su displicencia con las cosas de Dios. Pero llegará el día en que ellos van a entrar en razón y aunque se golpeen el pecho con una piedra, con una roca, un ladrillo, no van a poder torcer la mano de Dios. Ahí vamos a quedar solamente atrapados los que le hemos confesado como Señor y Salvador con nuestros labios. Y por supuesto, hemos hecho su voluntad. Hemos cumplido a pesar de las condiciones. Imagínense cuando Jesús vino, fue bajo el imperio romano, cruel, abusivo, violento, golpeador, inmoral, corrupto, etcétera, etcétera. Todas las de un gobierno autoritario. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Jesús predicó su mensaje, el mensaje de salvación, porque eso es lo que Él vino a hacer, solamente a buscar gente que le creyera a Él. Y por supuesto que nosotros en este tiempo y a través de las diferentes dispensaciones ha habido hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, juveniles y niños que le han creído a Dios. Y por supuesto, ellos si han partido ya de este mundo, porque por supuesto en las diferentes dispensaciones muchos han ya partido de este mundo, están en el paraíso, en el lugar donde Jesús fue después que murió en la cruz, junto con Disma, el que estaba, el delincuente al lado derecho de la cruz de Cristo. Entonces él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Jesús no iba inmediatamente al reino, iba al lugar de los muertos en la fe. Entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el instante mismo en que la persona cree y le recibe como Señor y como Salvador, no importa la condición que esté, porque ahí el delincuente estaba en la misma condición que Cristo, pero creyó en Él y en el mensaje que había predicado. O sea, de alguna manera, este delincuente había escuchado la palabra de Dios en labios de Jesús. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el reino. Y ahí es donde van o han ido todos los que han partido de este mundo creyendo en Cristo. Entonces, claro, están en el lugar de descanso, acabó aquí toda la lacra que hay en este mundo, la envidia, el odio, la ira, la rabia, el rencor, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la arrogancia, la altanería y muchas otras cosas que están pululando alrededor nuestro. Entonces todo eso terminará y vendrá Jesús a buscarnos para llevarnos con Él al reino de los cielos, la promesa que Jesús hizo para todos los creyentes, que confesemos a Jesús como Señor y Salvador personal. Usted me dirá, pastor, pero si yo creo en Dios. Pero mire, me he encontrado con esta expresión. Cuando yo le pregunto a alguien si es cristiano, me dice, ¿y qué piensa? Me dice que yo soy un animal. O sea que la diferencia para ellos es entre un animal y un cristiano. O sea, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Pero lo que le quiero decir es que para ser cristiano, usted tiene que ser seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo es distinto a decirse que es cristiano. Y por supuesto, cuando usted empieza a leer la palabra, porque aquí es lo tremendo, usted no lee la palabra lo lee a usted. Y entonces se encuentra que hay muchas deficiencias en su vida y empieza, con la ayuda del Señor, a corregir esas deficiencias. Porque Dios, en la persona de Dios Espíritu Santo, le trae a usted la convicción de que está en el camino de la verdad y la vida. Porque Jesús lo relata el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amigo y amiga, especialmente ustedes, yo les invito a que ustedes puedan hacer una decisión, la más importante en la vida, porque todo lo que hacemos es urgente, pero lo importante lo vamos dejando de lado. Y esto es lo importante. Jesús mismo dijo en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Por lo tanto, amigo y amiga, Dios sabe lo que usted necesita, qué necesidad tiene, y Él está pronto y presto a solucionarle su problema, pero tiene que primeramente entregarle su vida a Él, decir que verdaderamente es cristiano o cristiana, porque usted es seguidor de Él o seguidora de Él, y por supuesto va a preocuparse de hacer su voluntad y no la suya. Porque aquí es donde tenemos problemas. Generalmente estamos haciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo. Esto me conviene, esto no me conviene, desde nuestro punto de vista. Pero Dios tiene una óptica distinta a la nuestra. Entonces, amigo y amiga, para esta mañana, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, en esta mañana el Señor le da a usted un ánimo para que en medio de las circunstancias que está viviendo, por muy difíciles que sean, la demanda del Señor es a que usted siga adelante, porque allá está la victoria, allá está la salvación y la vida eterna para usted y toda su familia, pero no en forma automática, sino que la familia va a cambiar y va a ser cristiana por su testimonio, porque usted ha cambiado. Amigo y amiga, Dios le está presentando esta mañana la oportunidad para que usted, ahí donde está, pueda cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración que le va a salvar y le va a proyectar hacia la vida eterna desde ahora y para siempre. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Celestial, esta mañana he escuchado su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Señor, que me los perdone, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora inscriba mi nombre en el libro de la vida y recíbame como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró con sus labios lo que su corazón sentía, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese, usted como yo y todos los creyentes será arrebatado o arrebatada. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, Dios le bendice. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo.